¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este lunes. Como todos los lunes, me acompaña y me da mucho gusto Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto Carlos, qué saludar. gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven. Saludo también a Rafael. Rafael Pérez Gay, ¿cómo te va, Rafael? Bien, Carlos y Babel, quienes nos ven, buenas noches. Creo que el tema es obvio. El presidente ha, digamos, eh, construido toda una respuesta, por lo menos respuesta pública en las mañaneras sobre esto pues, Canadá y Estados Unidos están pidiendo que se utilicen los mecanismos que existen hoy en el TEMEC, que existían en el TLC, sobre ciertas decisiones legales y de norma pública en México que tienen que ver con el sector energético, tanto con el gas como con el petróleo como con la electricidad. Y esto ha sido aprovechado para decir que esto es un acto de defensa de la soberanía, dice el señor presidente, casi de la patria, en fin. Y creo que de eso tenemos que hablar, cómo va ese debate. Por cierto, de aquí a que acabe este debate vamos a tardar un año, porque así son los tiempos en esas cosas. Ibabel Arroyo, ¿cómo estás? Bien, bueno, me gustaría empezar con algo que tú dijiste en el artículo que publicaste hoy en Milenio. Dices que no está en duda la propiedad del petróleo en México. Me parece muy importante que pongamos el énfasis en eso, porque además el presidente creo que está confundiendo la soberanía con la propiedad. O sea, no solamente no está en duda eso, sino que además la soberanía no es la propiedad. La soberanía es la capacidad de decidir en un territorio, la capacidad de determinar políticas que nos van a decir, oigan, mejor compramos esto acá o mejor compramos esto allá, o así exportamos o así importamos. Con esa soberanía firmamos tratados internacionales. Y además esa soberanía es una capacidad de Estado, la capacidad de Estado, por ejemplo, de proteger a sus ciudadanos. A mí me gustaría que esa capacidad se estuviera viendo en el país. La soberanía no está en entredicho. No hay nadie, no hay un Estado ajeno, y no me voy a meter ahorita a la parte interna, pero no hay un Estado extranjero que esté tratando de que México no tome decisiones como las puede tomar. Lo que está diciendo es, tú firmaste un acuerdo conmigo, tenemos un contrato, en ese contrato dijiste que ibas a respetar la competencia, ahora no la estás respetando y no puedo importar gasolina y además le estás dando prioridad a Pemex y a CFE para muchas cosas. Entonces, vamos arreglando eso. Allí no hay un problema de soberanía. Bueno, a ver, Rafa, siguiendo exactamente la lógica, pues un poco sí la hay, es decir, de soberanía en términos de, pues sí lo firmé, ahora estoy cambiando las reglas, y es mi soberanía cambiar las reglas, nada más que, como bien también lo dice Babel, alguien está diciendo, espérame, pero tenías unas reglas firmadas antes. Es decir, firmar tratados internacionales implica pues que ya no puedes cambiar ciertas cosas que firmaste antes, ¿no? Sí, yo tengo cada vez que escucho la palabra soberanía, me da mucho que pensar, puesto que es una palabra llave, clave, que abre muchas puertas hacia la demagogia, que abre muchas puertas hacia un discurso falso de patriotismo y que y Abel da un buen ejemplo. Yo me pregunto si no será el más alto grado de la soberanía tener una reforma en la cual el dinero pueda moverse de un modo y se pueda repartir y podamos combatir la legalidad, la desigualdad. Pero bien, junto a esto, junto a este litigio, que si entendí bien, porque tú hoy en tu artículo mencionas algo interesante que dices, cuidado, esto está lleno de detalles que no vamos a entender, no nos vamos a enterar mientras se discute, pero sí tenemos claro que hay un tratado que se firmó y que hoy desconoce, o una parte de ese tratado que tiene que ver con la reforma o con el asunto energético, lo desconoce hoy el gobierno del presidente López Obrador. Asunto serio, desconocer algo con tus dos socios principales, número uno. Número dos, dicen los que saben, y según he leído en periódicos, que podría salirnos al cabo del rato y del tiempo al país en una cantidad realmente de quebranto, de muchísimo dinero, no sé, leí por ahí 30,000 millones de dólares, una cosa así. Por una parte, ese desconocimiento es grave, pero luego está esa otra palabra, vuelvo a citar tu artículo que dices, utilizas la palabra épica y paso a hablar del discurso del presidente. Eso, por favor. El presidente busca desde hace tiempo un acto, un hecho histórico que lo haga pasar a la historia.
probablemente va a pasar y no por las buenas razones. Hay un discurso desaforado, hay un discurso desmedido. Por lo demás, y entre paréntesis, la visita a Washington, pues la vimos todos en la televisión, la cubrió Milenio espléndidamente, pero luego ya que regresó el presidente, pues nos fuimos enterando de ciertas cosas. Atrás de unos matorrales un perro encontró a Caro Quintero, y luego nos enteramos de que había una solicitud de negociación para el asunto del TMEC en materia de reforma energética. Bueno, y ante eso viene el presidente a exponer y a darnos un discurso de que exactamente el 16 de septiembre él responderá a estos dos socios comerciales. No son nuestros enemigos ni nuestros adversarios, son nuestros socios comerciales, y ahí él pondrá la soberanía por delante. No cederemos ante esto. Se va a poner interesante. Vamos a ver qué es lo que empieza a ocurrir. Este es mi primer bote pronto. Mabel. Quiero retomar lo que dijiste al principio, Carlos, cuando dijiste, bueno, también puede ser un ejercicio de autodeterminación, llamémosle así, de autodeterminación nacional, el hecho de querer cambiar las reglas porque ahora no nos convienen, digamos, ¿no? Pero también lo dices tú, Rafael, bueno, ¿y si nos conviene? O sea, la pérdida estimada de los 30,000 millones de dólares se ha puesto en una balanza con lo que está perdiendo Pemex por la importación de gasolinas de las empresas privadas. Yo me puse a ver cuánto habían aumentado y efectivamente las empresas privadas empezaron a aumentar muchísimo a partir del 2018. Ahora, en 2021, 4 de cada 10 barriles de gasolina, bueno, 4 de cada 10 litros de gasolina, vamos a ponerlo así, lo estaba importando ya la iniciativa privada. Ya no es el caso. Pero eso no significa que se lo hayan quitado a Pemex porque se redujo la demanda. Y no me voy a meter en estos detalles. Lo que sí quiero decir es que los directivos de Pemex lo que han estado diciendo es que Pemex está perdiendo por la caída en la demanda y por la petrolización de la empresa. Nunca han dicho que se está perdiendo porque los privados estén importando. Entonces, esa es una cosa. Porque si a mí me dicen que de veras se está perdiendo la empresa a la que le están metiendo 200,000 millones de dólares al año, de pesos, perdón, pues entonces sí digo, hay que revisar si a lo mejor 230,000 frente a 1,500, no sé. El caso es que aquí me gustaría ver en sumas y restas si lo que está haciendo el gobierno de México es algo que nos conviene de largo plazo por la situación en la que está. Pero a ver, yo lo que diría ahí que es que esa no es la discusión, es decir, cada gobierno puede hacer lo que se le pegue la gana, eso ya está, es decir, hay una ley, hay unas decisiones, se la cree. El problema es que esas decisiones, digamos, que esta es la discusión hoy, están faltando algo que firmaste en el otoño del 2018, ¿no? Pero puedes salirte. O sea, puedes decidir utilizar los caminos de salida y pagar las consecuencias. O renegociar, claro, y pagar las consecuencias. Pero lo que estamos viendo es que las consecuencias de esto no son positivas. Lo que estamos viendo es que las consecuencias de esto son positivas en términos ideológicos, porque nos están hablando de soberanía, no nos están hablando de cuentas de producción energética y de recursos que vayamos a ganar o a perder si nos ponen más aranceles. Ahora, Rafael, mi lógica es que este es un triunfo para Andrés Manuel en términos de discurso, ¿no? Bueno, no sé si llamarle triunfo, pero hay una especie de extraña coherencia respecto a lo que él ha venido sosteniendo, no solo desde que entró a la presidencia de la República, desde que tomó el poder, sino desde antes, desde los muchos años de candidato, y que yo considero en lo personal significa una regresión, significa que el país vuelva a un momento, pues no de aislamiento, pero sí de un discurso nacionalista, en donde tanto Pemex como la CFE obtengan el monopolio. Contraviene todas las reglas que yo pueda conocer acerca del mercado libre, y no solo eso, sino que firmaste, tú tienes razón en eso, y Babel también lo está diciendo de algún modo. Yo firmo y contraigo hoy con ustedes un compromiso que el próximo lunes les digo, pues saben que no me interesa, y ese compromiso va a traerme consultas. Muchísimo. Vamos a pedir consultas y paneles. Consultas y paneles. Bueno, viene la negociación, vienen las consultas y vienen los paneles. Sería rarísimo, en lo que no va a ocurrir es que el presidente López Obrador cambie su política energética. Entonces, lo que va a ocurrir necesariamente es que habrá un enfrentamiento y ese enfrentamiento tendrá algún resultado. Puede haber de dos.
que el presidente en una gran declaración de La Habana, perdón, no de La Habana, de la independencia de México, diga, me salgo de esto y no voy más y nosotros somos, o bien que negocien el oscurito y que nos vendan como un acto de soberanía algo que haya quedado más o menos o que dejen paz a nuestros socios. Creo que eso, una de esas dos cosas ocurrirá. En el 2024 puede ser una fecha por demás interesante para todos los mexicanos. Sí, porque mi lógica es que sí hay todavía un sentimiento en México del petróleo es nuestro. Sí, claro. ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no, Ibabel? Pero sí, también me gustaría añadir algo, Carlos Rafael, es que esto no solamente se trata del petróleo, se trata de nuestra relación comercial con nuestro principal socio. Sí. Si nosotros incumplimos en un área de esta relación comercial, entonces ellos pueden optar por incumplir o cambiar las reglas que tenemos ahorita de exportación e importación en otros aspectos. Cuando el presidente dice, ay, los mexicanos conservadores están defendiendo los intereses de los extranjeros, no se da cuenta de que hay muchos mexicanos que están defendiendo los intereses de los productos que se exportan de México a Estados Unidos y que pueden encontrar la puerta cerrada el día de mañana. Sí, porque bueno, las medidas pueden estar por ahí, no sabremos en qué se acaba, es decir, ¿no? Pero sin duda las medidas pueden afectar a otras industrias, ¿no? Bueno, y ese momento realmente chocarrero en el cual el presidente dice es que los grupos de mexicanos que son conservadores han presionado lo suficiente a Estados Unidos como para que Estados Unidos revise. Eso se llama mentir, y la mentira lo único que trae es una oscuridad y una confusión, que es probablemente lo que en este momento al presidente le convenga, pero eso es chocarrero. Ya me imagino yo a un grupo de empresarios adversarios del gobierno mexicano presionando al gobierno de Estados Unidos. Realmente son ganas de decir mentiras en el foro de la mañana, de la tarde y de la noche. Sí, porque digamos que el lío es así, y de estas ha habido 5 en este sexenio, como ha habido 25 en el TLC, hay todos los días. Nosotros fuimos los últimos que pusimos con las reglas de origen en el sector automotriz, y esta la puso México y Canadá, le dijo a Estados Unidos, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Es decir, son cosas cotidianas, nada más que le da un discurso al presidente en una materia que le encanta, que es el petróleo, ¿no? Sí, que por eso es lo que a mí me parece preocupante, que nos tomemos este desencuentro como un asunto de crisis nacionalista, patriotera, soberana, cuando en realidad es un desacuerdo con un socio comercial que puede tener consecuencias graves en el terreno comercial. No conviene, pero sí nos han cerrado puertas y luego se abren y se cierran, y eso es lo grave, ¿no? Adiós, Ibabel. Sí. Adiós, Rafael. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Eso vale bonito. Nos vemos mañana en Bote Pronto. Nos vemos el lunes, el próximo lunes con Ibabel y con Rafael. Nos vemos.